Hoy, en los especiales festivos de Caracol, Historia del Mundo va a continuar con la serie de Sudáfrica y vamos a ver cómo los Boers van a desarrollar el imaginario que va a dar origen al apartheid. La vez pasada estábamos viendo cómo se fue forjando el imaginario de los Boers y cómo entraron en una franca y abierta confrontación con los ingleses, que los va a llevar a unas guerras de un nivel de crueldad terrible. Estábamos viendo cómo en un principio lo que era África del Sur era una estación, cuando a Piet van Riebeeck lo envían para sembrar hortalizas en una huerta y de esa manera y verduras frescas para combatir el escorbuto, y lo envían las compañías de las Indias holandesas. En el momento en que él llega, las instrucciones que él tiene son simple y llanamente servir de enlace para los barcos que necesitan las hortalizas y situarse de espaldas al continente africano. Es decir, él no va a tener nada que ver con el continente africano, sino es simplemente una puntica de mapa para darle hortalizas y verduras frescas a todos los barcos que pasen por ahí, los holandeses, para que no tengan el problema del escorbuto que estaba diezmando las tripulaciones. Entonces, él va a crear un pequeño cerco de olivos amargos como una delimitación de esa pequeña, pequeña estación, y ahí empieza de todas maneras a separar este mundo de los holandeses recién llegados del mundo africano. Se va a encontrar con la población Khoi, habíamos visto la vez pasada, y los Khoi eran los habitantes nativos que estaban ahí cuando llegaron los holandeses, que a ellos les parecía que estaba más o menos deshabitada la zona porque son nómadas. Entonces, más adelante van a llegar esclavos malayos a medida que van intensificando la formación de esta primera estación, que en un principio es una estación. Como hay muchos hombres, no hay mujeres blancas todavía, entonces van a mezclarse con las mujeres mujeres Khoi. Un barco congolés en una ocasión se naufragó y llegó allá, entonces con las mujeres congolesas hubo una primera mezcla con la población nativa porque los que llegaban eran hombres. Después, cuando la revocatoria del edicto de Nantes en Francia, van a llegar los protestantes hugonotes, y los hugonotes ya llegan con familias. Las familias van a hacer lo que Van Riebeeck estaba esperando para convertir eso en una pequeña colonia, porque le ha pedido a Holanda que lo apoyara con eso y Holanda no lo había apoyado mucho. Entonces, ya cuando empiezan a llegar las familias enteras, las familias van a tener un proyecto diferente al de los hombres solos que están allá, porque las familias no están interesadas en mezclarse con los nativos de la zona porque van en un proyecto total familiar. Sin embargo, seguía habiendo mezclas interraciales con los pueblos que estaban alrededor. Más adelante, en un barco holandés va a llegar la peste. Johan van Stieland, el 13 de febrero de 1713, va a traer la peste. Y cuando baja, echa su ropa a la lavandería, toda la gente, la gente que estaba lavando la ropa queda inmediatamente afectada y empieza la peste a diezmar población, y va a diezmar más la población negra y la población mestiza que la población blanca, porque tienen menos defensas, porque no están preparados para una peste europea que venga en un barco. Los otros al fin y al cabo son europeos. Entonces, pero eso los va a diezmar a ellos también, en menos proporción, pero los va a diezmar. Como tienen un proyecto religioso, como se sienten elegidos, como desde Holanda se sentían elegidos al haber triunfado contra el Imperio Español y haber logrado mantener la fe protestante, cuando llegan a Sudáfrica se siguen sintiendo protegidos y escogidos por Dios. Entonces ellos piensan que esa peste significa que ellos incumplieron de alguna manera las leyes de Dios, que algo hicieron mal. Entonces dice, ¿qué será lo que hicimos mal? Lo que hicimos mal es que nos mezclamos con los pueblos nativos en relaciones que a partir de los efectos de la peste
se consideraron concupiscentes y pecaminosas porque eran uniones libres y eran uniones interraciales. Esto antes no lo era, sino que después de la peste lo reinterpretan de esa manera a la luz del pánico que dan las pestes y las epidemias. Entonces juran que no se van a mezclar con nadie de una raza distinta a la de ellos, y empiezan a añadirle a ese sentido de predestinación moral que ellos consideran tener porque Dios los escogió como un pueblo pequeño y único para reinar en Sudáfrica, a ese sentido de una fe que debe practicarse de una manera confesa y permanente y fervorosa, le van a añadir, y a ese sentido de superioridad que ellos creen, le van a añadir una superioridad racial. Es decir, ellos se van a sentir racialmente superiores a la población negra que habita la zona y mestiza y de todas las diferentes etnias que habita la zona, entre otras cosas porque una vez, cuando estaban huyendo de la peste, se encontraron también con uno de los pueblos Khoi que estaba huyendo con su ganado y lo enfrentaron y lo derrotaron. Y fue la primera vez que pudieron derrotar a un pueblo nativo. Entonces se dieron cuenta que ellos podían tener una fuerza de choque grande y podían derrotar a los nativos, y empezaron a creer que eran superiores militarmente y que eran superiores moralmente y que eran superiores racialmente. Estamos muy temprano todavía en 1714 cuando ya hay un pensamiento de separación de razas con respecto a la gente negra que vive en África, cuando estos blancos llegaron después, los holandeses, ¿sí? Después, más adelante, o sea, ya tienen esa mentalidad desde muy temprano, o sea, en la primera parte de la formación de ellos, y pues ya prohíben además con los augurios de la peste y todo, prohíben cualquier tipo de tratos entre las esclavas y los hombres blancos. Todo eso, digamos, lo prohíben de una manera. Eso estaba prohibido en Holanda, pero ahora lo vuelven realmente una cosa de una ley total. Después, en 1794, hemos visto cómo la Compañía Holandesa de las Indias Orientales termina, el 15 de abril termina, y le da esa estación a los ingleses. Los ingleses la van a comprar. Y cuando la compran los ingleses, en 1795 llegan una escuadra de galeones con velas y llegan a imponer el dominio británico sobre los holandeses. Entonces, en ese momento habíamos visto la vez pasada cómo el que no regrese a Holanda ya no va a formar parte de Holanda. Holanda se retira. Y lo que van a quedar ahí, de ahí, como ya no son holandeses y no van a querer ser ingleses, esos se van a convertir con el tiempo en surafricanos, porque ya no tienen una madre patria. Y habíamos hecho la distinción clara entre el resto de los procesos del África, que lo que hacían era, para descolonizarse, simplemente sacar a los de la metrópoli que estaban allá, a los franceses de Argelia y a los ingleses de Kenia. Aquí no se puede sacar a los boers de allá, porque una vez que sean boers, que hayan quebrado todos sus lazos con Holanda, que hayan desconocido a la reina de Holanda al no volver, se convierten en nativos ellos también. Se van a llamar boers, sí, que es campesino, y si no reconocen a la reina de Holanda, que es de donde son originarios, ¿cómo le ocurre a usted que van a reconocer a los reyes de Inglaterra? ¿Cómo para qué? Ahí era cuando decíamos la vez pasada que vendí la lora por no cargarla. Entonces, ¿usted qué hace reconociendo una reina de un país que no es el suyo, cuando ni la del suyo reconoce? Entonces empiezan los choques con los ingleses. Y la vez pasada habíamos visto cómo los choques con los ingleses se van a volver cada vez más fuertes, porque los ingleses los quieren meter dentro de un imperio al cual ellos no quieren pertenecer. Y cuando los ingleses se toman Ciudad del Cabo y se adueñan de Ciudad del Cabo, le hacen la vida muy difícil a los boers, porque empiezan a tratar de imponer su cultura sobre la cultura boer, y los boers son muy aferrados a su cultura. Los boers van a formar, habíamos visto la vez pasada, una lengua que está compuesta del holandés, del alemán, del malayo, y que se va a llamar el afrikaner. Es una lengua distinta, no es una lengua europea ni es una lengua africana, es una lengua diferente de ellos. Esa lengua les va a dar un sentido de identidad,
Y cuando los ingleses los vayan a atormentar, ellos van a huir y a huir y a huir, y esa huida, habíamos visto la vez pasada, son esas carretas en las cuales ellos se montan con doble carpa para el calor, con pedazos de árboles para que no se enrede. Una cosa, digamos, muy bien montada, donde van a hacer una vuelta inmensa, que es el trek, la larga marcha. Esa marcha va a ser penosísima, llena de enfrentamientos con los pueblos que se van encontrando por el camino. Ellos llegan hasta un estado, los británicos los alcanzan allá y se devuelven, y en la ida y en la vuelta es donde se hacen los 12.000 kilómetros que ellos reclaman de la larga marcha, del Gran Trek. No porque haya 12.000 kilómetros en esta distancia, sino que en ida y vuelta usted se los hace. Entonces resulta que ahí, en ese sufrimiento y en esa penuria, se empieza a crear el gran imaginario del éxodo de la Biblia. Ellos se sienten una réplica del pueblo de Israel. Primero los escogió Dios para vivir de acuerdo con su fe. Eran pocos y chiquitos contra grandes enemigos. Sí, en principio en Holanda contra los españoles y ahora en Sudáfrica. Luego, cuando tienen que huir de los ingleses, se sienten como en el éxodo y hacen la misma analogía de los israelitas cuando abandonan Egipto y del faraón finalmente los deja salir y atraviesan el desierto durante 40 años para llegar a la tierra prometida. Entonces esta gente también tiene la película de una tierra prometida, y la tierra prometida es una tierra donde les van a dar a ellos toda clase de bienestares y bendiciones. En esa marcha se van a enfrentar con muchos pueblos. Y en esa marcha es que los zulús en una ocasión los van a masacrar. Después de haberlos invitado a una cena, los van a masacrar, y eso va a quedar en el imaginario como que los zulús son pueblos de traición para ellos. Sucedió una vez, pero quedó indeleble. Entonces, en esa marcha los ingleses los van a perseguir y los van a encontrar, y eso se van a devolver, y esa marcha se vuelve el mito fundacional de la idea de los Boers afrikaners. Y los descendientes de la gente que hizo la marcha son la estirpe bendita del pueblo elegido que Dios escogió, y ese cuento se lo van a creer y se lo van a repetir generación tras generación, todos los días en las iglesias, todos los días en los sermones, y van a montar una razón de ser religiosa. Y este gran trek, esta larga marcha, es el punto de donde parte el gran imaginario Boer, porque la asimilan con la Biblia. Entonces empieza toda esa marcha y luego van a llegar a los estados de Transvaal y Orange, y allá van a ser los estados libres de Transvaal y Orange. Pero después es cuando se van a descubrir las minas de oro y de diamante, y las minas de oro y de diamante despiertan la codicia de los ingleses. Y los ingleses van a llegar no solamente a explotarlas, sino que van a permitir que una gran cantidad de gente llegue a explotar las minas. Entonces ahí van a venir de todas partes. Eso sería la hojarasca. Sí, o sea, todo el cascajo de gente que viene detrás de una fiebre del oro tan tenaz como la que se desató en California. Llega a todo el mundo de pico y pala. Eso es una cosa, eso de plata de mina, plata de ruina. Cuando se descubre oro o diamante, eso se vuelve un solo hueco. Entonces la ambición de esta cantidad de gente va a desacomodar la vida de los Boers, que son granjeros y ganaderos, por un lado, y por otro lado introduce un capítulo muy importante en la historia de Sudáfrica. Es la minería, porque la minería en última es lo que va a sostener todas las cosas que pasen allí, ¿sí? Es la minería. Esto es un pueblo riquísimo en minerales. El dorado lo tienen ellos. Y los diamantes que esta gente produce, le quiero contar que son los diamantes más poderosos y más tenaces del mundo. Y ese sitio se llama Kimberley y Klosenberg. Sí, y esos sitios van a desacomodar a los Boers, y además es el origen de lo que después van a ser las grandes ciudades. Es alrededor de las minas que se van a volver campamentos, y luego los campamentos se van a volver barrios, y luego los barrios se van a volver ciudades. O sea, esto va a crecer, y uno hoy día ve en Johannesburgo las montañas de tierra que sacaron para hacer los huecos para sacar el oro de ahí. Son una serie de montañas artificiales que dan un paisaje casi lunar, que es todo lo que han sacado para sacar oro durante mucho tiempo, que han explotado y siguen explotando el oro. Entonces resulta que esto los desacomoda más.
los ingleses siguen detrás de ellos y los van a, digamos, siempre les están mordiendo los talones y siempre los están hostilizando porque quieren que ellos sean parte de un imperio al cual ellos no quieren pertenecer. Ellos quieren ser libres. Además, los ingleses los habían obligado, habíamos visto la vez pasada, a liberar a los esclavos, lo que los arruinaba como granjeros. Entonces, la forma de vida de los ingleses, sus leyes y sus imposiciones eran totalmente contrarias al proyecto de los Boers y cada vez van a entrar en un choque mucho más grande hasta que, habíamos visto, esto vaya a llegar a un nivel de confrontación que se vaya a convertir en las famosas guerras de los Boers. Y esas guerras de los Boers van a, en el momento en que se den, todos los que son enemigos de los ingleses se van a meter en esas guerras también. Entonces, por un lado, van a estar los Boers contra los ingleses, pero es que los ingleses van a armar una guerra. La primera guerra lograron pararlos. 60,000 Boers lograron parar a 400,000. Y eso para ellos fue una epopeya, y estaba John Smuts, y estaba Luis Botha, y estaba una gente que renovará el sentido de los líderes y de los mártires y de los hombres elegidos, porque fueron capaces con la fuerza del Señor de trancar a los ingleses, que eran el imperio más grande del mundo en ese momento, ya en la era victoriana. Y entonces resulta que ellos se van a sentir de todas maneras poderosísimos por la fuerza de la fe. Eso es todo el mundo rezando, todo el mundo en las iglesias. Eran guerras religiosas. Ellos se sentían guerreros del Señor, casi como cruzados. Los otros son también blancos y también protestantes, pero son anglicanos. Entonces, esta gente va a sentir en esa primera batalla que Dios definitivamente está con ellos, porque ellos tienen una interpretación tan religiosa de todo su mundo. Es un estado teocrático. Eso es lo que pasa, ¿sí? Cuando un estado en el cual Dios está con ellos en cada uno de sus actos. Y si ellos paran a los ingleses, es porque Dios está con ellos. Esa es una prueba más. Y estas guerras van a traer gente que también es enemiga de los ingleses. Los ingleses han destruido a los irlandeses y han destruido a los escoceses. Han acabado con la Highland hasta el punto en que los escoceses también van a quedar rotos como nación. Entonces aquí van a llegar irlandeses y va a llegar un poco de gente cuando empiecen a pedir la ayuda a otras naciones. Van a llegar no ayudas oficiales porque nadie se le va a enfrentar a los británicos, pero sí van a llegar unos que sean a título personal pueblos enemigos de los británicos, y ahí van a estar metidos los irlandeses. La primera parte de la guerra se libra a puro valor y se libra con, digamos, ellos con sus trajes campesinos frente a los casacas rojas que son los ingleses, y al principio los logran parar, pero cuando los ingleses ven que están, digamos, perdiendo la partida, que está comprometida el imperio ahí, ese imperio que Cecil Rhodes quería que fuera del Cabo al Cairo y que para poderlo lograr tenía que someter a los Boers, y los Boers no se dejaban someter. En ese momento van a traer a Kitchener. Kitchener es un supergeneral que fue el que derrotó a los ejércitos del Mahdi en Egipto, que derrotó en Jartum y en Sudán a los grandes guerreros, ¿sí? Y entonces aquí se va a imponer lo que llaman una paz británica. Y una paz británica quiere decir que ellos a los pueblos los doblan porque los doblan. Y si no se puede con una guerra convencional, van a hacer una guerra terrible, pero los van a doblar y se traen al más bravo de los bravos, y el más bravo de los bravos va a utilizar unas tácticas horribles contra los Boers hasta lograr someterlos. Entonces la manera como los ingleses los van a doblar es que, siendo los Boers tan rápidos, tan ágiles, tan fáciles de encontrarse y desencontrarse, tan organizados en la dispersión de la gran llanura, de los grandes paisajes del África del Sur, lo que van a traer es miles y miles y miles y miles de metros de alambre de púa, y van a empezar a acercar y acercar y acercar las zonas, y van a empezar a capturar a la gente en las aldeas. Van a empezar a quemar los ranchos,
van a empezar a destruir las cosechas, van a empezar a separar las familias y se van a inventar los ingleses los campos de concentración. Van a coger a la gente, la van a meter en alambradas y en esas alambradas las van a tener en condiciones infrahumanas y van a separar a las familias y van a matar a la gente de las aldeas y la que no la meten en los campos. Y el descuido de los campos es el que va a hacer que la gente muera de cólera, de desintería, pues de todo lo que puede morir uno por allá si no tiene ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de nada. Y ese episodio tan absolutamente vergonzoso va a tener oposición, sobre todo en la misma Inglaterra, porque van a decir que eso no se va a poder hacer, mejor dicho, que los ingleses no pueden asumir ese tipo de tácticas y seguir reclamándose el imperio y la civilización. Ellos han hecho barbaridades en todas partes y ya las habían hecho en Sudán y en todos lados, pero esta guerra con los Boers es una guerra sucia y asquerosa. Y lo que le van a hacer a la población civil no lo avala nadie. Otra cosa es que no se atrevan a enfrentarse al imperio británico, porque era el imperio más grande que el mundo se puede imaginar y era un imperio con la revolución industrial. Pero en la misma Inglaterra hay un debate muy grande por las condiciones de la guerra de los Boers. Entonces la guerra de los Boers se va a volver desprestigiosa para los británicos y les va a costar un montón. Duran 3 años. Y pierden más de 400,000 hombres los ingleses con todo y su ejército. Es decir, los Boers les van a dar una batalla donde les van a cobrar carísimo su pellejo, carísimo. Eventualmente los van a someter, pero con los alambres de púas, con las enfermedades y debilitando la población más frágil. Y los niños y las mujeres empezaron a morir a montones y los ancianos en esos campos de concentración porque lo que hicieron fue destruir una generación entera. La deportaban, la metían en campos, luego intentaron mandar población inglesa para empezar a darle fuerza de territorio, como se hizo la rusificación en tiempos de Stalin, como se hizo, digamos, cada vez que usted va a acabar con un pueblo, lo repuebla con su gente para quitarle la mayoría o la supremacía que pueda tener ahí. Pero no había muchos ingleses que se fueran por allá. Entonces, viendo a ver cómo hacían. Entonces, finalmente, lo que van a hacer es, después de someterlos y hacerlos firmar a la brava, un reconocimiento del imperio británico contra viento y marea, van a empezar a obligarlos a hablar la lengua de los ingleses. Los afrikaners no pueden hablar la lengua de los ingleses porque ellos hablan el afrikaner, que consideran una lengua sagrada, que consideran una lengua religiosa. No van a aceptar al rey, ellos no van a poder aceptar eso y los van a obligar. Y les van a llevar una cantidad de profesores de Oxford para que el inglés sea la lengua oficial. Y al ser la lengua oficial, el afrikaner no se hable. Van a tratar de destruirlos, destruyendo su cultura y su lengua. Hay un triángulo muy delicado en la psicología humana que se llama el triángulo de la víctima, el victimario y el salvador. Ese triángulo es dinámico. Y unos que en un momento son víctimas, después se vuelven victimarios. Y a veces el que se mete a salvarlos termina de victimario o también termina de víctima. Y nadie se queda en un solo sitio por mucho tiempo. Es una de las más grandes complejidades de la psicología humana. Todo lo que le hicieron los ingleses a los Boers, a los afrikaners, todo lo que les hicieron, los sometimientos, las humillaciones, la imposición de la lengua, la destrucción de su cultura, la persecución de su forma de vida, la intromisión en su propia misión del mundo, la deportación, la separación de familias, todo lo que les hicieron se lo van a hacer ellos a los negros en África. Todo. Y esta crueldad inmensa están sufriendo los Boers a manos de los ingleses. Es lo que en leyes más o menos después va a ser el apartheid con los africanos negros del continente. O sea, los ingleses, que en este caso eran los victimarios, van a someter a los Boers, que en este caso van a ser las víctimas. Y luego los que van a terminar pagando los platos de todo esto
van a ser los negros africanos, que van a ser sometidos por los Boers con el cuento de la pureza racial. Esto va a ser un proceso de altísima complejidad, tan complejo como atroz. Entonces, ¿qué pasa? Que en este imaginario religioso de los Boers, ellos empiezan a creerse mártires, pues porque están sufriendo una cosa terrible, o sea, les están haciendo un daño brutal, ¿sí? Y esto de imponerle la lengua es una cosa muy simbólica, porque más adelante vamos a ver que el día en que se quiebra, el punto de quiebre, mucho tiempo más adelante, casi un siglo después del sistema del apartheid, es cuando traten de imponer la lengua afrikaner en los colegios de los negros africanos que hablan bantú. Entonces, ahí es cuando los niños saldrán a protestar y se formará la matanza de Soweto, el capítulo más dramático de toda esta historia. Y es por lo mismo que les están haciendo los ingleses ahorita, solo que un siglo después, ¿ve? Entonces, casi un siglo después. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos quedan convertidos en víctimas, y esa victimización, junto con el gran viaje, el Grand Trek, junto con las granjas que habían trabajado durante un siglo, se pierde un siglo de trabajo en la quema de los ranchos, de las cosechas, en la muerte del ganado, en los campos de concentración. A ellos les da un imaginario de martirio y de sufrimiento que lo que hace es desarrollar un espíritu nacionalista enorme. O sea, lo que los ingleses hacen es incubar un problema de proporciones mayúsculas tras la victoria de haberlos aplastado de la manera tan terrible y tan aterradora como lo hicieron. Entonces, después de terminada la guerra Boer, pues esto fue en 1901, o sea, ya cuando estamos en la mala de la de los campos de concentración y todo eso en 1901. En 1906 va a subir un gobierno liberal en Inglaterra, y ese gobierno liberal siente la vergüenza que el pueblo inglés experimenta por las atrocidades cometidas contra los Boers, y pide una compensación histórica por un delito contra un pueblo, y llegan a una condición de negociación en donde reconocen la autonomía de Transvaal y Orange, porque es que esto antes lo habían llamado como el Estado británico de Orange, una cosa así, y van a formar una cosa que es muy importante. Van a formar con los estados de Transvaal y de Orange, y de Ciudad del Cabo, la colonia británica Ciudad del Cabo, Natal, que alguna vez fue todo el gran imperio Zulú, y Transvaal y Orange se van a convertir en una cosa nueva que se llama la Unión Surafricana. O sea, esa es la primera, digamos, en el Tratado Campbell-Bannerman, que es el Tratado de Paz del 12 de enero de 1906. Ahí, en esa Unión Surafricana, los negros no pintan nada. No fue con ellos el trato. Ellos estaban más o menos al margen. Los ingleses sí los emplearon en sus ejércitos. Los Boers se cuidaron bastante de tenerlos como vigías, pero no como integrantes de sus ejércitos, porque siguen creyendo en el tema de la superioridad racial y siguen creyendo que las comunidades negras que están allá no tienen derecho a estar allá, sino como para ser sometidas por ellos, aunque ellos estén tan sometidos como están a los ingleses. Entonces dan una pequeña autonomía. Más adelante va a estallar la Primera Guerra Mundial, pero ¿qué pasa? Alemania se va a volver un Estado nacional. Cuando Alemania se vuelva un Estado nacional, va a querer territorios en África, pero el África ya fue repartida, ha sido colonizada a mordiscos por los europeos. Entonces va a meterse a codazos, y van a hacer una conferencia infame que se llama la Conferencia de Berlín, y en la Conferencia de Berlín se van a repartir el África como un ponqué, y a usted la cereza y a usted la fresa. Y ahí es cuando les digo que el Kilimanjaro quedó en Tanzania cuando es del mismo ecosistema de Kenia, por detallitos que Victoria quería tener con Alberto, y se reparten esa vaina, y es ahí donde generan los problemas más graves que el África tiene. Entonces, en ese reparto, los alemanes van a quedar en Namibia. Aparecen en Namibia. Esto es importante porque Namibia, que va a ser ahora alemana, Angola, que va a ser portuguesa, Mozambique, que va a ser portuguesa, ¿sí? Las colonias británicas,
que luego van a ser después independientes. Todos estos países, Namibia, Angola, Botswana, Mozambique, todos estos países van a tener mucho que ver después con el apartheid y con el desmonte del apartheid, porque todos van a estar involucrados en una gigantesca guerra que es la que se va a librar antes de que este pueblo conozca la luz del arco iris. Va a pasar por las más bravas. Entonces se van a repartir el África de la manera más aterradora y de la manera más dolorosa, y el pueblo africano, sin ser consultado, no va a quedar incluido en ninguna soberanía, y lo que va a ser la Unión Surafricana no va a ser para nada una excepción. Ese reparto del África va a ser rapaz y brutal, y se va a hacer en Berlín. O sea, no lo hicieron en Berlín, sobre planos de una tierra que no era de ellos, con un proyecto colonial, con un esquema de civilización barbarie, en el cual ellos se creían superiores y se creían destinados a someter a los africanos, que porque lo suyo era civilización y el mundo africano no lo era. O sea, eso creen todos los europeos, pero los Boers creen que eso es así por voluntad de Dios, que ellos lo que están es obedeciendo un mandato divino y que Dios los mandó a esa tierra para poderla someter. Además, los Boers creen que los negros africanos que estaban ahí antes de su llegada son extranjeros, y que los que sí son nativos de allá son ellos, y lo creen porque han trabajado y sufrido tanto en esa tierra, y la han amado, y la han cultivado, y le han entregado tantas generaciones de dolor y de sangre, que ellos piensan que el martirio los hace nativos, y que los pueblos que estaban ahí mucho tiempo antes de la llegada de ellos van a ser pueblos extranjeros, y entonces los otros les salen a deber cuando estaban allá desde mucho antes, ¿sí? Entonces, en la medida en que los Boers van adquiriendo autonomía, van imponiendo sus leyes de segregación poco a poco, ¿sí? Entonces, los alemanes se van a meter en Namibia, ¿sí? Y después va a estallar la Primera Guerra Mundial. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los Boers van a apoyar a los ingleses, a pesar de haber tenido con ellos guerras tan amargas, porque los ingleses, bajo el gobierno liberal, les están dando una autonomía y les están dando un tratado que les permite a ellos un proyecto histórico que antes no lo podían tener. Por eso los apoyan. Sin embargo, hay sectores que básicamente están de acuerdo con los alemanes, pero en general ellos se van a hacer del lado de los ingleses. Hay una película que se llama Blanco y Negro a color, y es una historia de cuando le llegan a los africanos con el cuento de que estalló la guerra, y dijeron ¿contra quién? ¿Contra los ingleses? No, contra los alemanes. ¿Contra los alemanes y esa vaina? Si acaban de llegar los alemanes acá, y los ponen y los meten en ejércitos donde no tienen absolutamente nada que ver con lo que pase, donde el resultado final de la batalla a ellos no les hace ninguna diferencia, y donde los meten en una guerra que no tiene nada que ver con ellos. Se llama Blanco y Negro a color. Y es en ese momento de la Primera Guerra Mundial cuando aparece la película de la reina africana, y es Humphrey Bogart haciendo de un tosco capitán de barco con Katharine Hepburn, una señora absolutamente terca, que trata de convencerlo de que vuelen un barco de guerra alemán que está al final de un gran río. Y esa es la historia de la reina africana con Humphrey Bogart y Katharine Hepburn. Entonces resulta que, terminada la Primera Guerra Mundial, en agradecimiento por el apoyo que los Boers le prestaron a los británicos, en ese momento les dan una autonomía mucho más grande, y eventualmente se van a independizar. O sea, eventualmente los ingleses van a reconocer la independencia de los Boers por este apoyo, y básicamente se va a ir como desvaneciendo ya la presencia del imperio de una manera tan grande, porque finalmente llegan a un acuerdo con los Boers, y a ellos sí les respetan el pacto. Al resto de los pueblos del África Negra, por la participación en la Primera Guerra Mundial, les prometieron autonomías que luego les negaron. Y luego en la Segunda Guerra Mundial vuelven y les prometen lo mismo, y vuelven y se las niegan. Por eso es que después de la Segunda Guerra Mundial África entera se va a descolonizar, porque ya es la segunda vez que se la hacen, y al perro 2 veces no. Entonces resulta que para los Boers sí les cumplieron la promesa,
En la medida que los Boers vayan teniendo control sobre el territorio, van imponiendo la segregación cada vez más. Aún así, hay líderes que pueden ir a las universidades, hay una élite que puede educarse de todas maneras en las universidades inglesas. Alcanzan a formarse generaciones de gente pensante en términos de formación académica dentro de la comunidad negra. Aún así, digamos, aquí todavía hay baches, aquí todavía hay pedazos en donde usted puede mover, ¿sí? A pesar de que poco a poco vayan imponiendo los Boers su manera de segregar. Hay una gran minoría hindú, pero grande, una minoría de indios enorme. Y resulta que en esta época va a haber un abogado que estuvo en Columbia y en Oxford, y un abogado de 34 años que parecía más bien un dandy, y ese tipo se llama Pixley Sem. Y él había estudiado con una generación que había conocido y había conocido también las diferentes etnias y tribus de su país en las universidades de élite, y estaba inspirado en un colega suyo. El colega suyo se llamaba Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi va a vivir en la India. A Gandhi lo van a llevar, él va a ir a estudiar allá y va a trabajar para un musulmán que un día lo manda a Pretoria, y es cuando lo bajan del tren. Y él porque es hindú, y que él no puede tener un boleto de primera clase, y se da cuenta de la discriminación y empieza a desarrollar la teoría de la no violencia en Sudáfrica. Él la descubre en Sudáfrica. Lo que pasa es que después la va a poder adaptar a la India, pero la formación de la teoría la va a sentir en Sudáfrica para buscar el fin de la segregación contra las comunidades de la India. Entonces, en este contexto, este personaje, este abogado del que les estoy hablando, va a fundar temprano en el siglo XX, va a fundar el 8 de enero de 1912 una cosa que se llama el Congreso Nacional Africano, The African National Congress. Ese es el partido actual de gobierno donde salió Mandela. Y la pelea, desde su fundación hasta el momento de la igualdad, va a ser una de las epopeyas más desgarradoras y terribles del siglo XX. Pero ella se funda en ese momento con el objetivo de que todas las tribus negras y de todas las diferentes minorías encuentren también un lugar bajo el sol de África. Entonces empieza la temprana conciencia del Congreso Nacional Africano, y paralelamente está la lucha de Gandhi para lograr la desegregación de la minoría india, la más grande fuera del continente de la India. O sea, fuera de la India, Pakistán y Bangladesh. La mayor cantidad de gente india vive en Sudáfrica. En Sudáfrica, con el tema de las minas, han llegado judíos, han llegado griegos, han llegado por la vida de los holandeses, cuando estaban allá llegaron malayos, pueblos de todas partes del África han llegado allá. Se va formando una cantidad de pueblos que se han encontrado en las minas, en toda esta cantidad de movimientos, por lo cual esa nación es llena de una diversidad racial enorme, y a medida que los Boers van consiguiendo el control, van creando los mecanismos para que ellos y solo ellos vayan a tener el control de Sudáfrica, y todos los demás pueblos que no sean ellos blancos, Boers, afrikaners, estén fuera de la posibilidad de la riqueza y la prosperidad en ese país. Particularmente las comunidades negras, que son 12 veces más que ellos, pero todos los demás van a llevar del bulto también. O sea, los mestizos de la era del tiempo de los Khoi también van a llevar del bulto, y después se van a inventar unas cosas terribles para poder establecer quién es mestizo, quién es mezclado y quién sí es un blanco europeo. Eso se va a volver terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora se está formando el Congreso Nacional Africano. Hasta ahora empiezan los primeros brotes para generar una conciencia que permita que las diferentes etnias tengan un lugar en África, ¿sí? Y en el África del Sur. Que Gandhi está haciendo lo suyo antes de llegar a la India a lograr la independencia contra el Imperio Británico. Lo hizo, él vivió 25 años en Sudáfrica.
Incluso la minoría india en Sudáfrica dice que fue esa tierra la que lo inspiró y que la historia solo lo reconoce a la India. Todo el crédito, dicen ellos, cuando fue aquí donde él entendió la teoría de la no violencia, y por aquellas cosas del destino hay una celda en Johannesburgo donde Gandhi formuló la teoría de la no violencia cuando estuvo preso, que está señalado todo su pensamiento, y por aquellas cosas increíbles del destino, 2 generaciones después, Nelson Mandela estaría en esa prisión en un momento, y en esa celda están las sandalias de Gandhi, que él le hizo a uno de los hombres que lo tenía preso, a uno de sus carceleros, dentro de su idea de empezar a tratar de otra manera al enemigo. Cuando Gandhi adquirió la talla histórica que el siglo XX y la humanidad le vería, este carcelero se sintió indigno de usar esas sandalias y las entregó, y hoy forman parte del museo que está en la celda donde estuvo Gandhi, que se llama la Corte Constitucional, la Constitutional Court, que es el símbolo de la Sudáfrica de las prisiones y la Sudáfrica de la libertad. Solo veremos cuando conozcan la libertad, pero ahí está el testimonio del paso de Gandhi. Entonces hay corrientes, líneas de cambio de Lichín, que están empezando también a buscar otros proyectos para todos los demás pueblos que no estaban incluidos ni en la Unión Surafricana ni en el proyecto Boer a medida que se vaya afianzando. Pero va a haber un momento en que en los años 30 un grupo de muchachos Boers van a ir a estudiar a Alemania, y allá uno de ellos se llama Verwoerd. Verwoerd va a estudiar en Alemania y va a llegar a Nuremberg. Y va a llegar a Nuremberg en los años de Hitler. Y allá va a ver el megamontaje tan absolutamente increíble que Hitler está haciendo, la puesta en escena, los estandartes, va a ver el fenómeno de masas, la mistificación, la teoría racial, el tema de la superioridad racial como justificación para someter, para invadir a los demás pueblos. Va a ver lo que va a hacer con los judíos, y va a pensar que él quiere hacer lo mismo con los negros en Sudáfrica, pero como son tantos, son 12 veces más que ellos, no los puede matar a todos, porque no es posible numéricamente hablando, pero sí puede levantar muros que los alejen completa y totalmente de la forma de vida de los Boers, que no puedan entrar en su sociedad, participar de sus empleos ni convivir con ellos. En los tiempos en que estuvieron huyendo de la guerra de los Boers, fueron a Johannesburgo y tuvieron que convivir en las minas con toda la gente en las mismas condiciones de los demás. Era para ellos mucho más aterrador y más humillante el tener que convivir con las comunidades negras que el sufrir la humillación de los ingleses. Ellos le dicen a los negros kafir, que significa infiel en árabe, y es una manera de discriminarlos atroz. Entonces juran que eso no les va a volver a pasar, que cuando ellos sean dueños de las cosas, no van a tener que convivir nunca con los negros porque los consideraban inferiores con su espíritu teológico y con toda la película que tienen en la cabeza. Verwoerd va a juntar esta idea que está desde el cerco de olivos amargos de la primera estación de Holanda, que después serían los Boers, el imaginario de los trekkers del gran viaje, el imaginario de los sobrevivientes de la guerra de los Boers, el imaginario de toda la predestinación de un pueblo probado 1000 veces en el sufrimiento por voluntad de un Dios que ratifica de esa manera su elección, para juntarlo con las teorías del Tercer Reich, con las teorías de Hitler, para aprender en las universidades del Tercer Reich y en las teorías de Hitler el racismo y la discriminación ya de una manera sistemática, oficial y legal. Ese señor Verwoerd es el que va a montar el apartheid. Apartheid es una palabra afrikaner que significa separación. Separados. Uno le dice apartheid, pero apartheid es en inglés. Apartheid es la palabra Boer afrikaner para designar lo que va a pasar. Uno de los crímenes históricos más aterradores que la humanidad va a conocer
está a punto de entrar en vigencia en el momento que Verwoerd entra en contacto con el Tercer Reich y luego regresa a Sudáfrica para imponerlo, y el pueblo negro, en todas sus tribus, en todas sus etnias, en todas sus formas, en toda su riqueza, en toda su historia, está desde este momento condenado por un tiempo largo de la historia a conocer horrores que no se pueden imaginar en el espíritu y en la historia humana, y este pedazo tan aterrador es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la formación del imaginario Boer, del triángulo del victimario y de la víctima, de la guerra de los Boers, de la presencia británica, de la manera como los Boers van creando una manera de pensar, una teología y un sentido racial, lingüístico y moral que va a imponer una sociedad distinta y atroz sobre el suelo de Sudáfrica, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.